decidido que el seminario, que también va a ser mensual, que bueno, este es el primero, el tiempo de arrancar el año, que normalmente es la última semana del mes, pero puede variar un poquitito. Vamos a tener como dos formatos. Va a haber un seminario de divulgación científica y seminarios de investigación científica, ¿no? Porque el año pasado estaba como que mezclado un poco los dos ámbitos. Y bueno, y el seminario de hoy, el primer seminario, es un seminario de divulgación científica, ¿no? El seminario de hoy se llama Elementos de justicia reparativa de la esclavitud y la colonización implementado en Venezuela. El seminario lo vamos a dar nosotros dos. Y bueno, le voy a dar la palabra primero a Guillermo Barreto, que es del Instituto Simón Bolívar para la Solidaridad y la Paz entre los Pueblos, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todas y todos por venir acá. Gracias al Centro de Estudios de Transformación Social por la invitación a compartir esto con su jefa, aquí al lado. Bueno, vamos a hablar de reparaciones, de lo que se ha hecho en Venezuela, y yo iba a dar una pequeña introducción que contextualice por qué hablamos de reparaciones y cuál es el tema de las reparaciones, porque eso es porque es importante, porque es controversial, porque puede ser polémico, etc. Hay una frase que le escuché a José, por cierto, hace poco, una clase que dio, que él decía que la descolonización era un proceso doloroso. Y me gustó eso, y lo repito aquí, porque es un proceso doloroso porque la colonización fue muy dolorosa. Porque la conquista de esta tierra, inicialmente, después del resto del mundo, fue un proceso con un grado muy alto de crueldad, un grado muy alto de violencia. La invasión, digamos, que hizo primero el reino de Castilla y de Aragón, después Portugal, a estas tierras, estuvo acompañado de exterminio, de genocidio, de negación del otro y de la otra, ¿no? De una manera además muy cruel. De tal manera que eso que se cometió allí, que es un crimen a todas luces, debería ser en algún momento pagado. O sea, debería haber justicia, porque hubo un crimen. Y entonces eso se trata un poco de la reparación, se trata de hacer justicia. Implica reconocer el crimen. Inicialmente no todos reconocen el crimen. Pero el Reino Unido, cuando discute este tema con las islas caribeñas, con las colonias de ellos, el Reino Unido tiene como posición que no hubo crimen porque la esclavitud en esos años era legal. Y por lo tanto ellos no cometieron un crimen, ellos estaban acorde a la ley. Eso es muy anglosajón, los anglosajones tienen para todo un contrato firmado. Ellos no expulsaron a la gente de Manhattan, ellos compraron la isla. Y hay un contrato inglés y alguien firmó que vendió eso, ¿no? Entonces, ellos usan eso, ¿no? Entonces no hubo crimen. Entonces, quiere decir que aunque a algunos nos parezca obvio que la esclavitud es una cosa horrible, no es tan fácil de poner en la mesa para discutir y para reclamar al menos el reconocimiento que cumplimos. Uno de los pilares fundacionales de esta civilización que nos domina y en la cual vivimos es justamente la división de personas. La división de personas y la jerarquización de personas. Personas que tienen un estatus superior, personas que son inferiores. ¿Quiénes tienen el estatus superior? Los blancos europeos. ¿Quiénes tienen un estatus inferior? El resto de la humanidad. Y ese resto de la humanidad no solamente son inferiores, sino que pueden ser catalogados como subhumanos o incluso como no humanos. Y con eso se funda esta civilización, entre otras cosas, ¿no? Una civilización, siguiendo un poco a Ramón Grofogel, es una civilización clasista, es una civilización patriarcal, es una civilización epistemicida, es una civilización sin ética, ecologicida, y es una civilización profundamente racista, que se funda en esa división de personas. Cuando se hace la invasión de Abiyala, que ya vienen con una experiencia
conquista de la península ibérica y la expulsión de los musulmanes y de los judíos, ya vienen con esa experiencia de tratar al otro inferior. De hecho, la encomienda fue practicada primeramente en Al-Andalus por los reinos de Castilla y Aragón, que eran los reinos de Castilla y Aragón. Si ustedes agarran a un marinero de la Santa María, llegando ahí a Bahamas, y le preguntan, ¿qué eres tú? Lo primero que iba a decir probablemente era, yo soy castellano, yo soy aragonés, yo soy asturiano, y segundo iba a decir, yo soy cristiano. No iba a decir, yo soy español, porque eso estaba empezando aquí. Entonces, por eso que la idea de la reconquista es una ridiculez de los españoles para sentirse herederos del Imperio Romano y sentirse europeos, ¿no? Y muy lejano de los musulmanes. Entonces, claro, cuando se instaura un sistema basado en la explotación de personas que son consideradas inferiores, entonces es una explotación sin ningún tipo de reglamentación, una explotación muy cruel, asesinatos, violaciones, exclusiones, una cosa fea. Y no solamente es que hay una idea, vamos a decir, de discriminación personal, de segregación personal, o de que no me gusta esta gente negra, o no me gusta esta gente india. Eso está incluido dentro del racismo, que son los prejuicios personales. Sino que lo más importante es que se instaura toda una institucionalidad, todo un sistema de poder basado en esa inferioridad de las personas. Ese sistema de poder no se acabó con la independencia. Ese sistema de poder tampoco se acabó con la abolición de la esclavitud. En Venezuela hubo la abolición en el año 48 del siglo XIX. Uno de los últimos en abolir la esclavitud fueron los brasileños en el año 88, creo. Increíble, pero así fue. Pero eso no acabó con el racismo, porque el racismo es un tema que es institucional, es un tema que es estructural y que está metido no solamente en las instituciones, sino que todo el sistema educativo, todo el sistema cultural está vinculado con eso y enseña eso. Enseña a tener prejuicios, enseña que hay inferiores y superiores. Y son tratados como tal en la sociedad. Por eso es cuando uno habla de reparaciones, cuando uno habla de la colonización, cuando uno habla de la esclavitud, uno de los argumentos contrarios a quienes todavía siguen o seguimos hablando de esto, es que eso pasó hace mucho tiempo, que ya está bueno, supéralo. Ya pasó. Pero eso es lo que no pasó. Porque si uno ve que el número de afroestadounidenses que están detenidos, presos, está en una proporción mayor a la proporción de su población, algo está pasando mal. Si uno ve que una favela de Río, la mayor parte de la población de la favela es afrodescendiente y la mayor parte de los que viven en las organizaciones ricas de Río Janeiro son blancos o que se creen blancos, entonces aquí pasa algo que no se superó. No tenemos que pensar en el momento que haya, imagínense que hay la abolición de la esclavitud y ustedes tienen 70 años de edad, eres libre, ¿qué haces? Con 70 años de edad, desbaratado porque te sacaron la chicha, fuiste de los poquitos que llegó a los 70 años, ¿qué vas a hacer? Te quedas en la hacienda, que es lo único que conoces, porque ahí naciste y nunca saliste de allí, y te quedas trabajando y en peores condiciones, porque ahorita sí era que depende de ti. Antes el amo te cuidaba, te comillas. Ahora no, ahora tú ganas de tu sueldo, que es una ficha ahí que vas a cambiar la tienda de la hacienda. Era peor. Y esto nos vamos llevando al tema de la reparación, porque la reparación inicialmente, de manera cínica, fue una manera de reparar a los criminales. La abolición de la esclavitud fue una nacionalización de esclavos y esclavas. O sea, el Estado compró a los esclavizados, a los dueños, y entonces quedan libres. Páez cobró sus esclavos. Sí. El general Páez. Sí, eso no es. Entonces, eso pasó. Y pasaron cosas como que, por ejemplo, Haití le tuviera que pagar una millonada a Francia por haberse independizado. Eso ha cambiado, o sea, eso pasó. Y todavía Haití está donde está, pero ahora la reparación la vemos del otro lado, ¿no?
La vemos realmente como la exigencia al criminal de que pague su crimen. Entonces, bueno, ha habido, por supuesto, todo este proceso tuvo resistencia, no fue pasivo. Hubo cimarronaje, hubo cumbres, quilombos, palenque, hubo gente que se liberó y que empezó a establecer a tener cierto dominio de su destino de manera libre, escapado de la sociedad opresora, ¿no? Entonces, ese cimarronaje llega al siglo XX en forma de resistencia, en forma de lucha, y hay muchos personajes que se pueden nombrar que han peleado por los derechos de los indígenas, de los afrodescendientes, las afrodescendientes, y que han ido logrando cosas. Y entonces me lleva rápidamente desde el punto de vista de política mundial, de política multilateral, a qué ha pasado en los espacios multilaterales con respecto a esto. Porque no es que, si bien los países del norte global no quieren aceptar su crimen, son parte del sistema multilateral y bueno, a veces hay que aceptar ciertas cosas, ¿no? Así como aceptaron la diferencia, en cambio climático aceptaron increíblemente las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, así tienen que aceptar que hay discriminación racial. Entonces ha habido espacios multilaterales donde se ha discutido el tema, donde se ha ido posicionando el tema, ¿no? Una primera convención ocurrió en el año 65, que uno diría que es increíble que haya sido, porque 65 como si fuera ayer. En el año 65 todavía en Estados Unidos había una política de apartheid abierta. O sea, está en las leyes. Ahorita no está en las leyes, aunque hay apartheid, pero ahí estaba en la ley. Un baño para negro, un baño para blanco, así. Y ahí hay la primera convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial. Empieza a ponerse el tema en el año 65. Se repite en el año 78 en Ginebra, en el año 83 otra vez en Ginebra. Y ahí estaba Sudáfrica con apartheid. Y claro, finalmente, digamos, la cumbre de la cosa es en el año 2001 en Durban, en Sudáfrica. Eso se llama la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas conexas de intolerancia, en el 2001. Un año antes de eso, por cierto, se dio la conferencia regional en Santiago de Chile. Y esa conferencia regional tiene una cosa interesante, y es que es la primera vez que se utiliza el término afrodescendiente para la diáspora africana. Y ese término afrodescendiente los latinoamericanos lo llevaron a Durban, al año siguiente Sudáfrica, y quedó, y fíjense que los decenios que había hecho las Naciones Unidas eran decenios de la lucha contra la discriminación racial. Se hizo se hicieron 3 decenios que no produjeron nada, cero resultados, nada más el decenio, hasta que entonces, porque tampoco ha pasado mucho, en el año 2013 se hace el decenio de los pueblos afrodescendientes. Ya el término afrodescendiente ya queda como acuñado dentro del espacio multilateral. Y el espacio de las discusiones, de las luchas, de los planes, de los programas de acción, etc. Entonces, en este momento estamos en ese decenio internacional del pueblo afrodescendiente que termina el 31 de diciembre. Y probablemente hagan otro, porque los resultados no son tan buenos, hay que decirlo. De hecho, Durban en el 2001 produjo un plan de acción y produjo un programa específico de lucha donde se establecen cuestiones educativas, cuestiones que tienen que ver hasta con el tema de la seguridad, la policía, los perfiles raciales, pero no ha habido muchos avances. Eso hay que decirlo, ¿no? Ha habido avances, pero no ha sido lo que uno esperaba, ¿no? Lo último que ha pasado, así que puede tener una cierta importancia y que puede tener impacto, es un llamado que habían hecho los movimientos afrodescendientes para establecer un foro afrodescendiente vinculado con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y eso se hizo y se instaló en diciembre pasado. Sí, hace poquito. El Foro Mundial de los Afrodescendientes. Es un espacio de Naciones Unidas vinculado a derechos humanos, que es importante, donde se están discutiendo todos esos temas y donde es claro, hay un documento que se tiene que elaborar y se tiene que aprobar. Y aquí me dicen, hubo uno similar que se hizo para los pueblos indígenas y tardó 10 años en aprobarse, para que se hagan una idea de lo que significan estos documentos. De los afrodescendientes se está empezando a discutir, o sea que 10 años.
porque además este de los afrodescendientes tiene cosas muy interesantes, negativamente hablando, y es que todo término que esté vinculado, o sea, no se puede nombrar Durban en el documento. Ahí está el plan de acción, pero no se puede nombrar, porque los países del norte global no quieren que se nombre Durban. Se retiraron. Sí, pues en Durban hay dos cosas que chocan. Una, el término reparaciones. Ellos no van a aceptar reconocer las reparaciones. Y otro, que es que en Durban hubo una mención específica en contra del Estado sionista, de la parte ahí del Estado sionista. Entonces no van a aceptar. Entonces eso está trancado el juego allí, pero bueno, hay que ir logrando parafito por parafito a ver cómo va metiendo una cosa. Y ese es el momento que está ahorita como el meollo multilateral. Venezuela tiene otra cosa, que es lo que le va a hablar Jimena justamente, que es lo que sí se ha hecho acá, que tampoco que los avances son meteóricos, pero sí hay avances. Y entonces eso dejo a Jimena para que le hable de eso. Bueno, sí, antes de hablar de eso, voy a retomar un poquito esa idea de cómo se ha pensado, ¿no?, el tema de las reparaciones de la colonización y la esclavitud y cómo se ha ido construyendo un poco esa idea, ¿no? Como decía Guillermo, inicialmente la idea que había que proporcionar reparaciones de la esclavitud y de la colonización no se pensó como uno pudiera imaginarlo, ¿no?, de que había que compensar a todas las personas, que había que compensar todos esos horrores, todas esas matanzas, todas esas expoliaciones, todos esos saqueos, no. Sino que justamente se pensó de la forma contraria, que había que compensar a los estados y a los colonos, ¿no?, y en particular a los colonos y a los esclavistas, para compensar las pérdidas y daños, porque de inicio se pensó así, ¿no?, que sufrieron al momento de las diferentes independencias de nuestros territorios, ¿no?, cuando hubo la abolición de la esclavitud. Entonces ese ejemplo que daba Guillermo rápidamente es un ejemplo muy importante, que es el de Haití, ¿no? En 1825 el gobierno francés le va a cobrar a Haití, que es la primera nación de hombres y mujeres libres, ¿no?, en nuestro continente, un monto exorbitante, pero realmente exorbitante, como reparación monetaria compensatoria, por una parte, por la pérdida del territorio, eso en sí ya es realmente aberrante, pero también como compensatoria monetaria justamente a los esclavistas, ¿no? Es decir, esa cruel aberración que hay que pagarle al verdugo, además, el costos, por una parte, de los medios de producción a través de los cuales te esclavizó, y además lo que perdió de las ganancias que tenía esclavizándote como mano de obra, ¿no? Entonces es importante darse cuenta que así empezó a pensarse las reparaciones, ¿no? En un mismo orden de idea, también podríamos decir que el gobierno británico también calculó, el imperio británico de la época, también calculó el valor del trabajo de las personas africanas esclavizadas para también compensar a los supuestos amos por la pérdida de su propiedad, ¿no?, porque se veía como una propiedad. Y esa compensación se pagó de dos formas. Se pagó primero a través de bonos, ¿no?, porque el monto era tan alto que ni siquiera el imperio británico pudo pagarlo de una vez, así que tuvo que hacer unos préstamos, etcétera, y estableció un sistema de bonos. Y por otra parte, con mano de obra gratuita, que las mismas personas liberadas fueron obligadas a dar a sus antiguos esclavizadores durante un periodo que se llamó un periodo de aprendizaje y que duró 6 años. Uno dice, no, pero todo eso pasó hace tiempo. Bueno, cabe destacar que los últimos bonos de compensación que fueron pagados por el Reino Unido a la familia, ¿no?, de los esclavistas británicos fueron cancelados en 2015. 2015, eso fue ahorita, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que todo este sistema, toda esta aberración, cuando dicen, no, eso fue hace tiempo, no, ya va. Todo esto sigue en pie y sigue funcionando. No es algo que quedó en el pasado. No solamente que no quedó en el pasado a nivel simbólico, no quedó en el pasado a nivel material. Que es algo que por eso es que las reparaciones tienen realmente un sustento bastante fuerte, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ahí se empezó a estructurar, ¿no?, esta concepción que viene de la colonialidad moderna, ¿no?, todo un sistema
un tipo de mundo del revés, ¿no? Que sustentó el hecho que nuestros estados recientemente creados, ¿no?, en esa época, al momento de las independencias, no garantizaron ni le dieron a los y las esclavizadas que fueron progresivamente liberadas las condiciones mínimas, los derechos y los beneficios que les permitieran construir sus vidas de hombres y mujeres libres de manera digna, ¿no?, negándoles así realmente la condición de sujetos de sus propios devenires históricos y además, al mismo tiempo, invisibilizándolos culturalmente, socialmente, políticamente, como seres que fueron construidos como seres sin culturas, sin razón, asimilando sus diferentes prácticas religiosas, espirituales, a supersticiones, a brujerías o, en el mejor de los casos, a folclore, ¿no?, y asentando esa construcción ideológica de la imagen del negro o de la negra como un esclavo pasivo por naturaleza, y no como seres que en realidad no son esclavos, sino que fueron esclavizados. Uno piensa a veces que la diferencia de término, no, que es un tema de especialista. No, es que no tiene el mismo significado. Esas personas no eran esclavas por naturaleza, lo que fueron es esclavizadas, fueron secuestrados, fueron violentados, y menos aún se los ve como personas que desarrollaron una infinidad de estrategias de lucha, de resistencia, pero también de reexistencia propia, ¿no?, como fueron los cumbres, los pueblos libres, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que el sistema colonial, racista, moderno, patriarcal, que no puede seguir con objetivos así bastante tiempo, ha venido produciendo con la creación de nuestros diferentes estados-naciones, luego de las diferentes independencias, las condiciones a la vez ideológicas y materiales, ¿no?, de negación de los derechos de las y los afrodescendientes como de los y las indígenas, produciendo condiciones de desigualdades sociales, de desempleo, de falta de capacitación, de falta de acceso a la educación, a los servicios básicos, de exposición a la vulnerabilidad y a las enfermedades y, como lo decía Guillermo, de encarcelamiento y de criminalización. Ahora bien, cabe destacar que el concepto de esta idea inicial que les decía, que es propiamente colonial, no de reparaciones, ha venido transformándose, ¿no?, para pensarse en base a cómo utilizarla para tratar de transformar el sistema, para pensarse a partir de esa idea de justicia reparativa, ¿no?, a partir de la idea que es necesario implementar una serie de medidas de compensación que sean simbólicas y materiales, como reparaciones, que deben proporcionar quienes cometieron o tienen la responsabilidad histórica y legal, ¿no?, del agravio, hacia quienes fueron justamente injustamente agraviados, incluyendo a eso a los y las descendientes, ¿no?, de todas esas personas. Entonces, siguiendo aquí rápidamente un poquito la reconstrucción histórica de esos reclamos de reparaciones que hace un investigador que se llama Agustín Lao Montes, es importante mencionar que esta idea de reparaciones, y en particular una idea que es la idea de afro-reparaciones, como justicia reparativa, tiene su origen en las luchas de las personas esclavizadas que reclamaron y que empezaron a reclamar, porque toda esa historia está totalmente invisibilizada, a lo largo de toda la historia de la esclavitud, compensación por los daños que estaban sufriendo. Se ha pedido en forma de dinero, en forma de tierras, de espacio libre, de libertad para los hijos y las hijas. Aquí queda una tarea bastante grande de reconstruir esa historia en su integralidad, ¿no?, porque es una historia que está hecha de miles y miles de hechos que ocurrieron, de acciones que podrían rastrearse, creo yo, no únicamente, pero en parte, ¿no?, en los archivos legales de nuestros diferentes países, donde se encuentran asentados, por ejemplo, los juicios y las demandas legales que hicieron, porque fueron juicios y demandas legales que se vinieron haciendo durante todo el tiempo que existía la colonización y la esclavitud. Entonces es importante, es el primer punto, ¿no?, darnos cuenta que eso empezó en el momento mismo que se empezó a configurar todo el sistema de esclavitud. Ahora bien, cabe destacar, y aquí bueno, yo sigo siguiendo los análisis de Augusto Lao Montes, que es específicamente
en los discursos abolicionistas de los afrodescendientes de Estados Unidos que se encuentra formalmente, en cuanto tal, la idea de indemnización nacional, tal como, por ejemplo, la reclamó en la segunda mitad del siglo XIX una pionera de los feminismos negros que se llama Sojourner Truth, perdón, mi acento inglés, un desastre, que es una feminista afroamericana, que fue una de las primeras que empezó además a plantear la relación entre la raza, la clase, el género y la desposesión, en un texto donde ella pedía específicamente tierras para los nuevos emancipados en nombre de una deuda que calificaba ya en ese momento como impagable. Este reclamo lo encontramos también en el primer Congreso Panafricano en 1900 como reparaciones de la deuda histórica de la violencia, saqueo, discriminaciones constantes y desigualdades persistentes. Y esta formulación de las reparaciones toma fuerza en los años 60 con la organización de lo que se llamó el Comité Pro Reparaciones para los descendientes de los esclavos de los Estados Unidos, que fue encabezado también por otra feminista negra, mujer, Audrey Moore, quien pedía compensaciones al gobierno federal por la esclavitud, así como por el mantenimiento del sistema racista denominado Jim Crow. Entonces, en esos mismos años, todo el discurso de reparaciones lo vamos a venir encontrando a lo largo de todos los movimientos de liberación negros, en particular de Estados Unidos, entre los cuales podemos destacar lo que se conoce como el primer manifiesto negro considerado como un plan sistemático de reparaciones, donde se exigía el pago de $500 millones en reparación para la organización de un banco agrícola y de un Fondo Nacional de Huelgas con protecciones laborales. Se pedía también la creación de un sistema universitario afro, de un centro de investigación sobre problemas sociales de la gente negra, de un centro de entrenamiento y organización de la comunidad, la creación de editoriales, de cadenas de televisión, la producción de cine, todos afro, y de una liga antidifamación negra y de fondos para apoyar los movimientos de liberación en África. Podemos también mencionar, creo yo, porque es un hito, por lo menos en el ámbito de los discursos políticos internacionales, ¿no?, sobre este tema, el discurso que fue pronunciado en abril del 2003, quizás ustedes se acuerdan, durante el bicentenario de la muerte de Toussaint Louverture, que fue uno de los precursores de la independencia haitiana, por el que era en ese momento el presidente de la República de Haití, Jean-Bertrand Aristide, en el cual él exige a Francia que pague la deuda de independencia impuesta por Francia a Haití después de haber logrado liberarse de la esclavitud francesa, y que en ese momento él calculó a un equivalente de 21.700 millones de dólares. Eso fue uno de los grandes discursos. Ese discurso se encuentra en internet. Yo creo que vale la pena escucharlo. Es un discurso que tiene mucha fuerza, ¿no? Como sabemos todos los acontecimientos que hubo después de ese discurso, ¿no? Podemos también ver que, bueno, después de la conferencia de Durban, que ya explicó y comentó Guillermo, ¿no?, cabe destacar que el tema específico de reparaciones fue tomado con mucha fuerza desde los estados caribeños, quienes en el 2013 van a crear la Comisión de Reparaciones de la CARICOM, ¿no?, desde la cual lanzaron un reclamo de reparaciones a los gobiernos europeos, y ellos ya lo califican así, por el genocidio perpetuado contra los 15 millones de indígenas del Caribe y por la multiplicidad de delitos contra la humanidad que se cometieron contra personas esclavizadas negras o africanas. Y lo han plasmado en un plan de acción en 10 puntos que incluye: 1. Disculpas formales, programa voluntario de repatriación para las diásporas, programa de desarrollo de pueblos indígenas, programas culturales, en salud pública, de desarrollo educativo, de historia de África, de rehabilitación psicológica y curación de los traumas de los siglos de genocidio, de transferencia de tecnología y finalmente de cancelación de las deudas nacionales de los Estados miembros de la CARICOM. Y en el 2017 agregan 3 puntos más
y piden un fondo de sostenibilidad del Caribe, el quitar de los lugares de celebración pública los monumentos y las estatuas de las personalidades históricas implicadas en el delito. Ustedes que han visto que han habido varios, bueno, nosotros aquí en Venezuela, en Caracas se hizo, se desmanteló la estatua de Cristóbal Colón, pero es algo que se ha venido haciendo en varios lugares, ¿no? Es una solicitud formal, no es de destruirlas, que se saquen de los lugares como una celebración y como homenaje a esas personas, y piden también, que a mí este punto me gusta mucho y me parece muy fuerte, piden que se denomine el 12 de octubre como el Día del Holocausto. Claro, ellos lo ponen en Caribe, pero lo podríamos extender, ¿no? Porque es algo que justamente no se reconoce cuando se habla de holocausto. Ahora bien, en síntesis, de forma general, podemos decir que las reparaciones se piensan como pudiendo tomar varias formas, que están todas interconectadas, ¿no? Pero se pueden ser articuladas como reparaciones simbólicas, como reparaciones políticas y o como reparaciones materiales. Las reparaciones simbólicas son, por ejemplo, las que buscan reconocer el hecho histórico a través de pedir disculpas, el compromiso de no volver a repetir más nunca ese tipo de hechos, el hecho de erigir monumentos, etc. Las reparaciones políticas buscan, por su parte, medios concretos y positivos para tratar de eliminar las injusticias históricas que fueron producidas y que siguen presentes, tales como el racismo estructural o el racismo de Estado. Un ejemplo de ese tipo de reparaciones son, por ejemplo, todas las políticas de acción positiva, ¿no? Como por ejemplo las cuotas universitarias que existen en Brasil. Y bueno, las reparaciones materiales obviamente consisten sobre todo en todo el tema de solicitar la otorgación de indemnizaciones financieras, ¿no? Sin embargo, existe todo un campo de acción que consideramos que es muy importante, que desde Venezuela se considera que es muy importante, y que tiene que ver con la reconstrucción de toda la historia que fue invisibilizada por el relato oficial de esta historia hegemónica moderna, y que implica entonces, por una parte, la reescritura de los hechos horribles que fueron perpetrados, investigación sobre quién y cómo se beneficiaron y se siguen beneficiando. No sé si ustedes han visto, pero hay algunas empresas hasta que están haciendo como que mea culpas también, ¿no? Que dicen, no, nosotros reconocemos que hemos ganado grandes bancos internacionales, empresas internacionales que existen hoy en día y que pueden existir hoy en día porque toda la plata que tienen vienen de la colonización. Entonces lograr hacer todo eso, esas investigaciones, es muy importante hoy en día. Como decía, no es un hecho que se quedó en el pasado, sino es algo que sigue alimentando y además que sigue alimentando la economía mundial, ¿no? Así como también es importante toda esa reconstrucción, ese reconocimiento de todas las diferentes resistencias que hubo, porque hubo muchas resistencias, luchas liberadoras y todas las formas de reexistencia, ¿no? Porque no solo se reexistió, sino también se construyeron espacios de reexistencia, como decía, ¿no? Que con un propio cimarronaje, pero como los cumbres aquí en Venezuela. Entonces, en pocas palabras, todo este tema de reparaciones tiene que ver con un profundo y un complejo proceso de descolonización que es político, que es epistemológico, que es cultural, que es científico, que es social, que es económico, que es espiritual y que nos concierne a todos y todas. Y creo que ese último punto es muy importante, porque nos concierne a todas y todas. No se trata de decir, no, que las reparaciones de la esclavitud tienen que ver los afrodescendientes como hacen. Tiene una responsabilidad que es compartida y todos tenemos realmente que buscar las formas, los medios para poder descolonizar. Ahora, para aterrizar un poquito en las cosas que se hicieron aquí desde la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, primero es importante resaltar que la República Bolivariana de Venezuela ha incorporado la justicia reparativa como política pública, ha creado organismos especializados en los temas de desarrollo de afrodescendientes y en los temas de lucha contra la discriminación racial, como por ejemplo el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes en Venezuela, CONADECAFRO, que fue creado en 2012, el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR, que fue creado en 2011, así como la firma de varias leyes para combatir el racismo y formas concretas de discriminación. Y bueno, en nuestra Constitución del 99 tenemos el reconocimiento
del carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país, que está establecido en su preámbulo, el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en esa misma Constitución, además como parte de nuestra herencia y como culturas vivas, aunque aún falta todo ese reconocimiento en la Constitución con respecto a los pueblos afrodescendientes, así como específicamente en su artículo 100 está el establecimiento de medidas positivas para los grupos o personas que puedan ser discriminadas, marginadas o vulneradas. Tenemos el reconocimiento de la educación intercultural en la Ley de Educación de 2009, el establecimiento el 10 de mayo como Día de la Afrovenezolaridad en conmemoración al alzamiento y la insurrección del 10 de mayo de 1795 de José Leonardo Chirino. Y bueno, importante resaltar también, últimamente, el 12 de octubre del 2021, la creación de la Comisión Presidencial para el esclarecimiento de la verdad histórica, justicia y reparación sobre el dominio colonial y sus consecuencias en Venezuela, y la proclamación en 2022 del 12 de octubre, ya no solo como Día de la Resistencia Indígena, sino también como Día de la Descolonización de América. Ahora bien, en cuanto a acciones específicas, cabe destacar que en el 2018, con la presencia de delegados de 27 países de África, América Latina, América del Norte, Europa y el Caribe, se organizaron en la ciudad de Caracas 2 conferencias que fueron bastante importantes, y la segunda con la presencia del presidente Nicolás Maduro y del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Goncalves, en las cuales se propusieron líneas de acción y donde se enfatizó en la importancia fundamental de impulsar reparaciones específicamente como parte de las políticas públicas de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe. No hay tantos presidentes que han asumido así el tema de las reparaciones, y nuestro presidente y la República, y a través de él la República Bolivariana de Venezuela, ha asumido esa temática realmente en cuanto tal, con la palabra de reparaciones, lo que es ya algo bastante importante. Entonces, esos 2 eventos fue que el 24 de marzo de 2018, en el marco del Encuentro Internacional sobre el Diseño Afrodescendiente, el gobierno venezolano firma además el decreto 3335 para ese diseño nacional para los pueblos afrodescendientes, para poder empezar a enmarcar acciones en ese sentido, desarrollar acciones en este sentido. Y en mayo de 2018 se organiza el primer encuentro internacional sobre reparaciones, que se da en la ciudad de Caracas, donde Venezuela se compromete a proporcionar líneas de investigación en todo lo referente a aspectos jurídicos legales, multilaterales, políticos, históricos y filosóficos del tema, ¿no? Entonces, en ese encuentro, los delegantes que estaban presentes, que incluyeron movimientos venezolanos y también muchos invitados internacionales, se comprometieron a, 1, sumar esfuerzos jurídicos para exigir y garantizar que los estados legal y moralmente responsables del comercio de esclavos africanos compensen, reparen los daños y traumas causados a los pueblos africanos y sus descendientes. 2, crear un centro de investigación venezolano especializado en procesos de reparación. 3, establecer alianzas con la Fundación Thabo Mbeki de Sudáfrica para avanzar en el tema. 4, esto es importante, llevar el tema al más alto nivel en la ONU, ALBA TCP, en la CARICOM, en la Unión Africana, los movimientos de países no alineados y en el BRULAC, así como en otros espacios multilaterales. Y 5, a realizar campañas internacionales para divulgar y promover la discusión y el debate en torno a las reparaciones. En ese encuentro se hizo patente además una fuerte conciencia de que el reconocimiento no puede quedarse solo en lo declarativo. Lo declarativo es importante aprobar marcos legales y importante hacer declaraciones, pero que no se puede quedar en ese nivel solamente, y ahí nació la necesidad compartida entre el Ejecutivo venezolano y diversos movimientos, comunidades organizadas y pueblos afro-venezolanos que participaron en estas conferencias, ¿no?, de generar en particular espacios de investigación y formación
que debatan el problema de la esclavitud, la historia del comercio y la trata de personas, el origen del racismo, el racismo estructural existente, así como el estudio y reconocimiento de la historia y cultura de la diáspora africana. ¿Todo esto para qué? Para poder así aterrizar todos estos temas en la creación y en la aplicación de políticas públicas concretas, transformadoras y reparativas. En el marco de este último eje de acción, voy a enfocarme aquí entonces a presentarles a grandes líneas algunas acciones que se hicieron y que consideramos importantes que se realizaron en este último ámbito que tiene que ver con la investigación para la creación de políticas públicas, de las cuales además hemos participado desde este centro con el centro ISB de Cancillería. Entre mayo y diciembre de 2019 se organizó entre la Cancillería, el CIEDLAB y con el apoyo de este centro, una serie de seminarios introductorios teóricos con especialistas que vinieron de Surinam, de Estados Unidos, de Benín, de Sudáfrica y también con especialistas nuestros venezolanos que abordaron el tema de las reparaciones de la esclavitud planteando los diferentes enfoques de las teorías de la reparación, porque hay diferentes enfoques que existen, incluyendo también el controversial y difícil tema de los diferentes métodos que existen para el cálculo de las reparaciones económicas, porque hay variadas maneras de calcular. Uno podría pensar que esos cálculos son inútiles porque nunca se va a dar esa plata, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de que se logre o no se logre, de todas formas esos cálculos son muy importantes porque dan a ver realmente esa dimensión y dan a ver a qué punto se generó una riqueza increíble de las cuales, como les decía, se siguen lucrando y se establecieron muchas de las grandes empresas nacionales que tenemos hoy en día, ¿no? Se habló de los diferentes instrumentos jurídicos que existen, de la historia de los movimientos por reparación de Estados Unidos, del Caribe y de África. Se habló de todos los movimientos anticoloniales también y descoloniales que están ligados a todos esos temas. Se habló de la teoría específica de descolonización de la mente, se habló de la historia de las reparaciones de Estados Unidos, de los planteamientos específicos, que yo resumí muy rápido porque se hacen desde la CARICOM, que es un espacio muy importante y que ha tenido mucha fuerza realmente en digamos, impulsar demandas y en visibilizar todo este tema, la historia de todos los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos, la historia de las reparaciones, cómo fueron vistas de Sudáfrica también, unos especialistas de Sudáfrica hablar de ese tema. También se habló de las cuestiones de reparaciones globales, ambientales, culturales, del tema de la justicia económica y social. Un segundo seminario internacional se desarrolló, estuvo enfocado, se desarrolló entre abril y agosto de 2022, porque en el medio estuvo la pandemia, como sabemos, enfocaba las temáticas del reconocimiento de la justicia y el desarrollo, que fue organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, este espacio y el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. En este seminario, con la presencia de especialistas de Surinam, de Benín, de Brasil y de Venezuela, se abordó el tema de las reparaciones panafricanistas como descolonización del poder imperialista, el de la pertinencia que hubo y que hay acá de la reforma parcial de la ley orgánica contra la discriminación racial y la pertinencia que tiene en la sociedad venezolana. Se habló del tema de la reparación simbólica y de la reparación material, de las identidades políticas afrodiaspóricas a la luz de justamente la justicia reparativa, de la importancia de la reconstrucción de la historia local como reparación, de las acciones afirmativas en la educación superior brasileña, un especialista hace como un balance sobre las políticas de cuotas que se hicieron en Brasil. Se habló también del tema de los sistemas agroalimentarios y el racismo. Se habló del enfoque de las políticas multiculturales en Colombia y en conclusión se hizo todo un recorrido sobre los logros, las incertidumbres y las posibilidades, ¿no?, concretas a 20 años de Durban. El seminario tuvo como producto, que consideramos que es un producto importante, la construcción de 19 líneas de investigación en el área de reparaciones, las cuales fueron co-construidas por los y las
participantes al seminario, a partir justamente de una reflexión crítica sobre las reparaciones como un instrumento para descolonizar las políticas públicas del Estado a partir del reconocimiento del legado africano y de su diáspora como parte constitutiva de la historia y de la cultura venezolana. Esas líneas abordaron temáticas diversas y plurales en materia de reparaciones, en educación, en cultura, en política, en ética, en estética, en epistemología, en historia, en imaginarios, en identidades, en memorias, espiritualidades, temas de géneros, diversidades, patrimonio, producción, alimentación, ambiente, salud, territorios, así como en materia de justicia y violencia y discriminación racial, racismo de Estado y racismo en marcos legislativos nacionales e internacionales. Como ven, el tema de las reparaciones es un tema que abarca muchísimos ámbitos, ¿no? La propuesta de esta línea de investigación fue acogida por nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y se tradujo en la organización entre el Ministerio, este centro y ISB de lo que se llamó la Convocatoria Nacional de Investigación Descolonial en materia de identidad afro-latinoamericana y reparaciones de esclavitud y la colonización de los pueblos afro, marcando además lo que consideramos que es un punto de inflexión descolonial en la forma de pensar y de hacer políticas públicas desde abajo. Como le dije, estas líneas fueron construidas desde los seminarios por las personas que participaron del mismo, ¿no? Y no fueron construidas desde una visión meramente tecnocientífica, ¿no? Entonces fue una convocatoria inédita que fue elaborada a partir de una concepción del conocimiento como social, como situado, como colectivo, y en ese marco 26 proyectos fueron seleccionados que incluyeron temas tanto de autorreconocimiento, territorialidades, experiencias productivas, espiritualidades, educación, música, danza, salud afrodescendiente, entre muchos otros que, bueno, Guillermo ahorita nos va a especificar y contar un poquito más, para que vean que eso fue una convocatoria. Además, todos esos ámbitos fueron reconocidos desde Ciencia y Tecnología como temas que tienen que ver con producción de conocimiento, que yo creo que es algo también importante que también marca una ruptura, ¿no?, en cómo se hacen normalmente las convocatorias de investigación desde el Ministerio, ¿no? Además, esa convocatoria promueve el diseño de investigación que apunta a la elaboración de productos diversos. Bueno, el producto más formal son los ensayos libres, que ya no fue tan formal, ¿no?, porque normalmente se pide un artículo, o sea, ahí se pidió ensayos libres, pero se pidió también audiovisuales, podcasts, infografías, hubo sistematización de experiencia, hubo piezas musicales, espectáculos de danza, y que todos fueron reconocidos como productos de investigación, ¿no? También para tratar de dar impulso, porque la idea de esa convocatoria era tratar de crear, de empezar a ver cómo se podía fortalecer las que ya existían, o si no crear más redes, ¿no?, entre todas las personas que trabajan estos temas, aunque no le pongan la etiqueta ni descolonial ni de reparaciones, pero ver cómo se podía empezar a hacer redes. Se organizó un ciclo de encuentros nacionales en materia de reparaciones de la esclavitud y la colonización, en los cuales fueron las diferentes participantes de los proyectos que vinieron a compartir sus investigaciones para también tratar de ir enlazando entre ellos y ellas. Cabe destacar que esa primera convocatoria fue tan exitosa que fue seguida además de una segunda convocatoria que fue realizada esta vez entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica, Justicia y Reparación sobre el Dominio Colonial y sus Consecuencias en Venezuela. Esta comisión que se creó hace poco, ¿no?, donde ahí además a través de esa convocatoria se seleccionaron 20 proyectos más. Ustedes me dirán que no parecen mucho, pero en realidad es bastante. Termina sumando bastantes proyectos de investigación, que además son proyectos de investigación que están pensados desde la idea de cómo transformar las cosas en el territorio y cómo poder proponer políticas públicas, porque a todos esos proyectos se les pide además
que hagan propuestas de políticas públicas, ¿no? Bueno, podríamos decir, para concluir esta parte, para darle de nuevo la palabra a Guillermo, ¿no? Que la idea de reparaciones, como la idea de justicia reparativa, tal como se ha venido articulando en Venezuela, además y más allá del tema financiero y monetario, que es el enfoque principal, además que se tiene sobre todo del Caribe, ¿no? Entonces, reconociendo la importancia de ese enfoque, pero yendo más allá de él, también se ha venido incluyendo acciones que están dirigidas a reconocer, por una parte, los crímenes cometidos en toda su amplitud histórica y, digamos, reconocer el legado de los pueblos que sufrieron la colonización y la esclavitud, a propiciar el rescate de sus historias, espiritualidades, conocimientos, prácticas, la restitución de sus tierras y territorios, porque una de mi investigación tenía que ver con ese tema en particular, la restitución, el reconocimiento, decía, como el de sus culturas, de sus formas de ser, de vivir, de estar, la defensa de sus derechos y la garantía, por lo menos trabajar en esa idea de tratar de garantizar que ese tipo de crímenes no vuelvan a ocurrir. Como espacio de praxis comprometida y militante, además como colonizadora del seminario, aquí, bueno, el Centro de Estudio de Transformación Sexual no estuve yo sola, también estuve yo Andy apoyando mucho, a Isamar que no está aquí, nos implicamos realmente mucho como centro en eso, además de ISB. Pensamos que nos gustaría además lograr transformar ese seminario que venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Como un espacio permanente de reflexión y acción transformadora, corresponsable. Pensamos que se han planteado nuevos retos, que no son solo incorporar nuevas sujetas al debate y al activismo, sino también la generación de las propuestas concretas para avanzar en el proceso de reparación, tanto al interno del país, que nosotros vemos la importancia de la reparación al interno del país, por eso toda esta línea de investigación, como también a nivel internacional. Entonces, bueno, pensamos que queda mucho por hacer, que queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, bueno, creemos que aquí desde Venezuela se ha iniciado ese camino. Entonces, ahorita le voy a dar la palabra a Guillermo para que les dé una pequeña muestra concreta de ese andar. Sí, bueno, básicamente quiero que conozcan la lista de los proyectos que hemos aprobado. Que voy a leer la lista, pero quiero que cuando escuchen, vean la diversidad de proyectos, la diversidad de áreas que estuvieron implicadas. Y es interesante porque este mes deberían estar entregando todo el mundo su resultado final, ¿no? Mirando aquí, pero digamos, lo que quiero decir con esto es que la convocatoria nosotros podemos calificarla hasta ahora de un éxito. Primero por el número de proyectos el número de propuestas que se sometieron a selección, la amplitud de propuestas que había. Luego los proyectos que estuvieron aprobados han ido trabajando al ritmo que se esperaba, y ya el mes que viene deberían estar todos los informes finales para ya la siguiente etapa, que los productos, ¿no? Que, como decía Jimena, son diversos productos, no es el típico proyecto de FONACYT, que entonces la gente entrega su informe final, tiene una carta donde dice que está solvente y nadie se entera nunca qué pasó ahí, sino la persona que lo hizo publicó en una revista y bueno, lo leyeron algunos, pero no pasa nada, bueno, en general. Aquí hay un producto que es mucho más, consideramos nosotros, mucho más aterrizado a lo que se quiere, además, porque se está pidiendo además sobre recomendaciones de políticas públicas, se está pidiendo cosas de divulgación, se está pidiendo ensayos para también divulgarlo al nivel académico, o sea, está todo. Entonces, bueno, no vale la lista porque vean, porque se haga una idea de la variedad de proyectos. Le leo el proyecto y el nombre del responsable. Siempre son más de 3 personas, son equipos que conforman esto, pero voy a leer nada más responsable. Reparaciones afroepistemológicas, antología de estudios intelectuales y referentes afrodescendientes en la construcción de una epistemología cimarrona en Venezuela, a cargo de Diógenes Díaz. Hacia una historia cultural y filosófica de la diáspora Congo, entre otras civilizaciones del Congo en Venezuela y el Caribe, a cargo de Susana Méndez.
Internacionalismo bolivariano afrodescendiente, Hugo Chávez Frías, Samuel Tejada. Cimarronaje en Venezuela, una visión crítica del pasado y su inserción en la lucha descolonizadora del presente, del carisma a la libertad, Jesús Chucho García. Sistematización de la historia de la red de organizaciones afrovenezolanas de entre el 2000 y 2022 y articulación regional afrodescendiente de América Latina y el Caribe, ARAC, Alexis Machado. Constituyente territorial del movimiento afrodescendiente hacia la configuración del CUMBE nacional afrovenezolano, nuestra diputada Casimiro Monasterio. Memorias lanzadas, reflexionando en comunidad sobre raza, género y performance desde la esclavitud femenina, Medio Gueto, Ponce. Participación de las negras y negros en las cofradías de la ciudad de Caracas, Carlos Guevara. San Agustín, Cumbe de Paz y Libertad, Manuel Barrio. Ajuste de la propuesta educativa y cultural de referentes históricos e insurgentes en las casitas, La Vega, para el fortalecimiento de la identidad afro, María Fernanda Tavera. ¿Qué reparar? Ambientes de aprendizaje itinerantes con la vinculación de tecnología blanda para el anclaje de información dinámica sobre la diáspora africana y sus descendientes, Stuart Millán. Corriente educativa y pedagógica afro-venezolana, currículo afrodescendiente e interculturalidad, Darlene Delgado. Identidad afro-venezolana en el estado Zulia y valoración sobre propuestas de reparaciones en la esclavitud de los pueblos afro-zulianos. Esto a cargo de Linda Colina. Cartografía social de las comunidades afro-guayanesas de Venezuela, un estudio exploratorio, Karina Estraña. Reparaciones de la presencia afrodescendiente en los llanos de Venezuela, Armando González. Tema del Zulia, Guayana, llano, en la costa. Experiencias socioproductivas derivadas del cacao, José Guevara. Memorias y prácticas agroalimentarias afrovenezolanas, entrelazando experiencias de campo y ciudad para la soberanía alimentaria en Aragua, Distrito Capital y Miranda, Ana Feliciano. Avances para la construcción de una educación popular liberadora en la Escuela de Cacao Zamora Somos Todos, en Choroní, Estado de Aragua, Samira Arni. Volver a Turiamo, espiritualidad geohistórica cultural memoriada, Ingrid Cedro. Toda sana, hacia una declaratoria del patrimonio territorial afrodescendiente desde el reconocimiento y sostenibilidad de las identidades pluriculturales de la región, ese es Iris Salcedo. Etnoterritorialidad e identidad afrovenezolana en el pueblo de La Sabana, Estado de La Guaira, Jessica Cueto. Reparando la Venezuela Afro, una propuesta para reparar económicamente los daños para el presente y futuro de nuestro pueblo afrodescendiente, Alejandro de Búfalo. El Bareque, tecnología afroindígena como opción para la construcción de viviendas ecológicas, antisísmicas, anti-inundaciones y estéticas, este es Reinaldo Bolívar. Salud intercultural afrodescendiente en la República Bolivariana de Venezuela, estado del arte, acciones afirmativas en el marco de la reparación de la esclavitud y la colonización de los pueblos afro, Gladys de Mejía. Reparaciones y autorreconocimiento de las identidades afro desde procesos organizativos territoriales liderizados por mujeres, la experiencia cruzada, Mireya Peña. Peña. Y testimonio del tiempo, Atlas de la afrovenezolaridad desde el pueblo vientre de La Sabana, Parroquia Cuaruao, Estado de La Guaira, Zenobia Marcano. Fíjense que hay una diversidad de temas en la geografía, de actores y actrices que están involucrados. Aquí hay profesores, aquí hay investigadores, aquí hay militantes, hay activistas. Entonces se buscó, hay productores, se buscó esa diversidad en todo. O sea, no solo temas, sitios, quién lo hace. Todos los proyectos tienen como, entre otras premisas, que haya una igualdad, equidad de género, equilibrio de género. O sea, porque pasa también mucho que uno ve los proyectos científicos y hay un hombrerío ahí y una mujer que pasa el informe, ¿no? Aquí son unas guerreras trabajando junto con los hombres, ¿no? Entonces queríamos pasarle 3 videos cortos que son 3 ejemplos. Todos los proyectos tienen productos, pero no hay tiempo para poner todo, entonces le vamos a poner solamente 3 ejemplos realmente cortos para que vean qué tipo de cosas se hicieron, ¿no? ¿Dónde está la cosa? La inquietud por rescatar y mantener esta cultura arraigada en algunos pueblos del estado Guárico llevó al doctor en Patrimonio Cultural, Reinaldo Bolívar, a desarrollar el proyecto El Bareque,
Tecnología afroindígena como opción para la construcción de viviendas ecológicas, antisísmicas, anti-inundaciones y estéticas, que se puso en marcha luego de investigaciones y con el apoyo del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, FONACYT, en el marco del Decenio de los Afrodescendientes. Este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, FONACYT, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela. Este proyecto tiene la intención de demostrar que una casa de Bareque es una casa, además de fresca, habitable, es una casa que puede soportar las inundaciones, que puede soportar los terremotos y que es una casa ecológica. ¿Cómo demostramos nosotros que puede soportar los terremotos? Hemos hecho, la Oliver Rojas, que está conmigo en el proyecto, trabajo de campo, hemos documentado y hemos visto casas que tienen muchos años, por ejemplo, la casa de Fernando Rodríguez, el cronista de Ortiz, que es una casa que como mínimo debe tener 150 años, como mínimo, puede ser más. Y ustedes conocen que aquí en San José había casas que lamentablemente se cayeron mayores de 200 años. Debo demostrar que es una casa, y eso van a hablar los maestros luego, que es una casa que se construye con las cuestiones de naturaleza, con los recursos de naturaleza, que se construye rápidamente y que puede transmitirse esa tecnología de padres a hijos, de abuelos a padres, etc. Se puede transmitir y puede ser, como dice el proyecto, una alternativa para la vivienda popular. Nosotros fuimos sometidos por una leyenda que decía que las casas tenían chipo, mal de Chagas. También en nuestro proyecto demostramos, con estudios que ya he publicado, que la incidencia de mortalidad en Venezuela del mal de Chipo, del mal de Chagas, es muy baja. No llega al 1% la causa del mal de Chipo como causa de muerte en Venezuela. Pero en los años 50 se vendió la especie que las casas de Bareque estaban contaminadas, y eso fue porque había el boom del cemento y el acero. Con el boom del cemento y del acero derribaron nuestras casas. Nosotros mismos decíamos, mira, quiero una casa, quiero una casa. Tumbábamos la casita nuestra y ahí hacíamos la casa de Bareque, la casa de bloque, la solución que decían eso. Entonces, cobraron. Dice que es interesante porque están rescatando que algo que viene de las culturas indígenas y afroindígenas. Y eso ha pasado con muchas cosas en Venezuela, ¿no? Ese cambio de coño, sí. En algún momento lo vamos a conseguir. No, ahí no, Guillermo. A la donde dice buscar. Ahí está el. Ajá. Es que no voy a saber qué voy a buscar. Ah, sí. Ajá, ahí te aparece la. Tampoco. Disculpe, él tendrá. Y tenía todo, lo tenía montado así. Eso está ahí. No se ha ido a ningún lado. Y en la carpeta esa amarillita. Ah, en esta. Ahí estás abriendo nueva. Ajá, Ahí. Ajá. Tiene que estar. Busca el pendrive. busca equipo. No se llama memoria y. Soy Samira Hasni, chocolatera, tengo 13 años viviendo en Choroní. He trabajado con el chocolate desde hace 3 años y medio y hasta la actualidad. Ahora estoy trabajando en fortalecer la escuela de cacao de Choroní. La idea es que la escuela apoye todas las personas que decidan trabajar con el cacao, es a través de estos talleres, ¿verdad?, que estamos dando, y ellos, una vez que aprenden o que están en el proceso de aprendizaje, ellos pueden incluso asociarse a la escuela, porque la escuela lo que hace es apoyarlos en su emprendimiento. La escuela tiene un capital, ¿ok?, que es el cacao, por supuesto, además de la maquinaria, que también es de la escuela, y puede también apoyar con materia prima, como leche, azúcar. Y entonces esta persona que no tiene los recursos para comprar la materia prima, pero sabe procesarla, ¿verdad?, puede integrarse trabajando su emprendimiento, pero además creando un producto transformado
y dejándolo para la escuela. Es importante porque tenemos la materia prima aquí, que tenemos que transformarla y darle el valor agregado, ¿ok? Primeramente. Es importante porque es un oficio con el cual las personas, y sobre todo las mujeres con niños, pueden estar en casa trabajando sus productos, ¿verdad? Es importante porque incluso los niños aprenden a valorar esa materia prima que tienen en el campo, pueden crear sus propios patios productivos. Las escuelas pueden aprender mucho a través de todo el aprendizaje del cacao. Importante es reconocer una buena semilla, reconocer una buena fermentación, y todo esto es donde la escuela nos va a impulsar. Intentamos dar todo el apoyo en la escuela, también a estos patios productivos. Por supuesto son asesorías gratuitas, son talleres gratuitos, precisamente para que la gente tenga acceso, ¿ok? Tanto a maquinaria para procesar el cacao, como a esas asesorías técnicas, donde los podemos ayudar en sus patios productivos. Hasta ahora la escuela ya ha realizado 2 talleres, un taller de post cosecha, con bioinsumos, con gente del INSAI que nos colaboró en toda la parte de asesorías técnicas, y además de chocolatería, donde también nos han colaborado chocolateros de la zona. Y la idea es que todos nos sumemos. ¿Por qué? Porque es importante para los chocolateros trabajar en bloque, trabajar en grupo, y de alguna forma hace que avancemos más rápido en nuestros emprendimientos. Sí hay varios artesanos de chocolate aquí en Choroní, todo el mundo trabaja de manera muy individual porque no hay un centro de encuentro. Afortunadamente la escuela es este centro de encuentro, ¿verdad?, donde todos podemos trabajar de manera colaborativa, ¿verdad?, ayudando con el emprendimiento de otras personas, porque aquí, por ejemplo, en esta mesa yo generalmente pongo emprendimiento de todos nuestros compañeros que trabajan en el cacao. Es tan importante el papel de la escuela en la zona, sobre todo por todo lo que significa la reivindicación de toda la cultura afro, ¿ok? De toda esa cultura que quedó renegada, quedó discriminada, que no tenía acceso al recurso. Buscamos integrar y poder fortalecer, ¿verdad?, toda esa reparación que se tiene que hacer con nuestra cultura afro. Esto busca garantizar el acceso al conocimiento y, como les dije ya, a las herramientas para la transformación y dar ese valor agregado que es posible, ¿ok?, para la comunidad de Choroní. Dice otra cosa, el anterior y a diferencia de otros proyectos tradicionales, que son proyectos que no solamente hay unos investigadores haciendo algo, sino que lo están haciendo con comunidades, con la gente, están incorporando a todo un colectivo dentro del proyecto. En el proyecto de Bareque está toda la gente de ESAM, de Tiznado, y haciendo sus cosas, los niñitos aprendiendo a hacer el Bareque, a pegar una pared, a frizar con la mano. Y aquí están enseñando a toda una comunidad a procesar el cacao y no vender solamente la almendra, que es lo que ha pasado. Entonces, claro, ahí las grandes industrias, la Nestlé, todo eso se hacen un frialero porque compran baratísimo esa almendra. Y el tercero. El colectivo de investigación en danzas afrodiaspóricas, Tramadanza, ha cumplido con el sueño de danzar la historia de nuestras ancestras en África. Movimiento, música y poesía se encargaron de devolverlas a su lugar de origen. Burkina Faso no solo nos esperó, sino que nos recibió maravillosamente con alegría, amor y profesionalismo. ¡Venezuela! 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 El FIDO ha sido una gran escuela. Gracias al Estado venezolano por el apoyo brindado para poder llegar a la tierra de mujeres y hombres dignos. Gracias a todas y todos ustedes por confiar en nuestro trabajo y apoyarnos desde el alma. Ancestras, gracias.
dice, ah, esto es un grupo de danza. No, hay una investigación detrás de esto y el mensaje que se está dando, en vez de ser un paper o ser una conferencia, un congreso de ciencia, es una función de danza. Pero se está diciendo un mensaje allí, producto de una investigación. Y lo bonito de esto es que además, el video, porque es que fuimos invitados a un festival en Burkina Faso, entonces fue muy simbólico, porque la obra tiene que ver con las mujeres que fueron secuestradas, que fueron traídas como en calidad de esclavizadas aquí a América. Entonces ellas de alguna manera están regresando a África, reencontrándose. Yo no sé, ¿tiene alguna pregunta o otra? Estamos aquí a la hora. Y hay dos, Tengo preguntas. por lo menos, ¿qué se llama? Responsables del proyecto del presente. Y también hay que No, bueno, yo pregunto, no, lo único es que me parece interesante el trabajo que sobre identidad está haciendo Mireya Peña y me gustaría conversar con ella o un poco leerlo, si ella ya terminó su trabajo o estoy trabajando más o menos ese tema, entonces necesito... Preguntando. Yo no tengo, pero Ah, listo, Y ya además ahorita lo que vamos, bueno, lo que queremos hacer, lo que decía Guillermo, que las cosas no queden ahí en el CONACYT como pasa muchas veces, ¿no? Nosotros estamos comprometidos justamente en, bueno, por una parte revisar todos esos ensayos, hay una voluntad manifiesta del Ministerio de poder publicarlos, de ver cómo hacemos, seguramente varios tomos, porque son bastantes, de hacer todo ese trabajo editorial, pero no quedarnos solo en eso, sino de ver, revisar, ver todos esos productos que se generaron y tratar de ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué se hace desde el Ministerio, obviamente, con eso, ¿no? No sé, un espacio común donde se puedan colgar todas esas cosas, si se hace si se tratan de hacer redes, de impulsar redes entre, digamos, proyectos o experiencias que sean cercanas, también para ver cómo se le da continuidad al apoyo financiero desde el Ministerio, hacer propuestas concretas, ¿no? A partir de las cosas que se hicieron, agarrar todas las propuestas de políticas públicas, sistematizar todo eso y bueno, tratar de hacer unas mesas en las cuales vamos a ver, en la medida en que esté más o menos aterrizado, ¿no? Tratar de ver cómo se pueden hacer propuestas concretas, ver si organizamos si logra organizar el Ministerio alguna, no sé, expoferia de todo esto, de todas estas cosas que se hicieron, tratar de ver además cómo se le da visibilidad y como de seguirnos para que no se quede ahí encerrado en el Ministerio. Yo tengo una pregunta que me intriga. Primero, ¿cómo hacer esto irreversible? ¿No? Porque a veces pasa que cuando están determinadas personas allí ocurren cosas y después se van esas personas y no vuelven a ocurrir. Primero. Y lo segundo es, como estamos en el Ministerio de Ciencia, son proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y esto es un instituto del Ministerio de Ciencia, un adscrito. Es más bien como una inquietud y lo pregunto no solo en el caso de los proyectos de reparaciones, también incluso de los proyectos de perspectiva de género, cómo hacer para que estos proyectos sean realmente considerados como proyectos de investigación. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno viene a estas instancias, pareciera que uno tiene que hacer esto por fuera de la red del instituto, que no son como reconocidos como productos de investigación, que lo son, y que tienen un montón de tiempo. Entonces, más bien es como por ese lado, cómo hacer para que todos estos proyectos, que son iniciativas, como decía Jimena, construidas desde otros modos de construcción de los proyectos, de las líneas de investigación, así ha sido, no con tanto, o sea, no está tan, digamos, establecido, porque ustedes tienen más tiempo, pero por ahí me imagino que se quiso arrancar también con lo de perspectiva de género, pero que no se quede esto en unas iniciativas que convocan, que tienen no sé qué, pero que realmente no terminan de calar dentro del sistema de ciencia y tecnología, sino desde el ministerio. O sea, para que aterricen en estos espacios y transformarlos. Porque al final eso es lo que se quiere, transformar la manera de hacer investigación, de tener las líneas de investigación. No sé si lo han pensado,
tienen alguna respuesta, es de las cosas que piensan al futuro, no sé, eso. Años pensando eso. Como dice José, la conexión es dolorosa. Mucho, sobre todo cuando la vive. Cuesta. Pues yo creo que ha habido avances y retrocesos, sí. Sí, sí pasa eso del tema de la debilidad institucional que hace que dependiendo de quién esté, se hacen unas cosas, se hacen otras. Pero también depende de la comunidad, depende mucho de la comunidad que lo está haciendo. Por ejemplo, aquí nosotros esperamos que se genere una fuerza de alguna manera, porque como no son los mismos investigadores de siempre, como es otra comunidad de investigadores e investigadoras que tienen otra visión y que en sí van armando como una fuerza ahí, una guerrilla, digamos, que también empieza a exigir. Una vez que tú haces la primera vez, tú exiges la segunda. Y entonces empieza a convertirse poco a poco en algo que se vaya naturalizando. Pero no, por suerte no es nada fácil, porque estamos peleando con un enemigo que es muy fuerte, que es una cosa, que son valores que están imbuidos en todas y en todos. No es solamente una bandera, son valores, es todo un sistema cultural mundial. Entonces pelear contra eso cuesta. Pero yo creo que hemos hecho cosas, yo creo que aquí se han hecho cosas interesantes y que a veces se logra algo, después se echa para atrás, pero después otra vez se retoma. Entonces sí hay algo que está allí ebulliendo y que va saliendo. Después se vuelve, pero sale otra vez. Entonces la idea es que salga cada vez más. Yo prefiero ser optimista y pensar que lo vamos a lograr. Bueno, yo creo también, yo decía, ¿no? Tratar de hacer de ese seminario un espacio permanente y dije corresponsable. Y yo creo que la idea de corresponsabilidad es muy importante en este tipo de cosas, ¿no? Porque si se trata de impulsar la creación de políticas públicas desde abajo, no se puede esperar que se mantenga solo desde arriba. Exacto. Es decir, claro que tiene que, o sea, tiene que haber voluntad materialmente, política, ¿no? claro, Tiene que seguir, pero no se puede esperar, porque si no entonces se recae, aunque sea al revés, en el mismo esquema, ¿no? Entonces aquí, bueno, nosotros vamos a hacer todo nuestro posible a partir de estos proyectos para tratar de que además se dé continuidad digamos, en el financiamiento, quizás de ver cómo se instituyen algunas redes. Por ejemplo, hubo un encuentro, Laura estaba ahí, donde había varios proyectos que tenían que ver con cacao, que no se conocían, que sabe, ver cómo se pueden enlazar esas experiencias, porque hay mucha gente haciendo muchas cosas. El problema es que están muy disgregados. Y después, con respecto al ministerio, bueno, se logran hacer pequeñas cosas. Bueno, la creación de este centro juntos. Este centro en el IBI, que es el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales, nosotros no nos regimos, o sea, es decir, nosotros no, y logramos ascender. Ahí también el gran paso, a ver si logro ascender a sociedad titular o me rebota feo, pero no creo. Sin publicar en el Science Citation Index. Aquí dirigen sus proyectos gente que no son doctores. O sea, aquí hemos logrado poco a poco, o sea, y yo sé que eso además no solo nosotros, porque claro, sino que ha empezado a ir permeando, porque también lo que se llaman los PAI, es decir, el personal de apoyo, imagínense, a la investigación, porque el IBIC es una estructura así, estamos nosotros, los investigadores, que somos los dioses, no sé qué, están los postdoctorantes, está el personal de apoyo, los técnicos de apoyo, los estudiantes, el personal administrativo y todo abajo el personal obrero. Es realmente una pirámide, además si tú ves, es una pirámide del número de personas que hay en cada clase, ¿no? Es realmente un sistema de clases sociales o de castas que tenemos aquí en el IBI, ¿no? Pero yo veo que hay de otros espacios viendo que acá hay PAI, como les decía, que pueden tener sus proyectos, que pueden llegar a ser sus jefes. Acá la subjefa de este centro es supuestamente una PAI. O sea, se empieza, ¿no? Y las cosas empiezan a moverse, toma muchísimo tiempo y no somos los únicos. Yo sé que desde otros espacios también se venía viendo procesos de resistencia, como digo también de resistencia, ¿no? Yo creo que el secreto es, bueno, seguir insistiendo y no aceptar. A mí, o sea, de verdad, o sea, si yo he luchado, la primera vez me dijeron que yo no podía ascender siendo investigadora ya porque no publicaba en el Citation Index. Entregué un dossier así, donde analizaba todas las revistas del Science Citation Index en el área en donde yo trabajaba para mostrar que mis temas de investigación no entraban. O sea, que no había manera. Que además me estaban pidiendo, no, además que yo no estoy
que me estaban pidiendo algo imposible, me estaban financiando un proyecto, porque en ese momento teníamos financiamiento, y me estaban pidiendo para ascender en este mismo instituto que deje de hacer lo que estaba haciendo. Entonces yo creo que no hay que, la verdad, que soy investigador, hay que soltarse, hay que seguir reclamando, porque además nosotros que estamos arriba y que tenemos los privilegios, por lo menos aquí en el IBI, de ser investigadores e investigadoras, desde ahí podemos tratar de usar esos privilegios para tratar de impulsar transformaciones, ¿no? Yo me acuerdo que había un momento que acá había una diferencia, no sé si se acuerdan con el tema de las vacaciones, ¿no? Nosotros, Sí, personal de rango, eso fue histórico. teníamos más vacaciones, creo que hasta los PAI y TAI. No, eran solamente los investigadores Imagina, y loca. además solamente tenían derecho a jubilación. Loca, ¿sabes? Es decir, 100%. era increíble. Entonces me acuerdo que en un momento se generó toda una discusión, más ustedes los investigadores tienen que renunciar a tener tantos días. Decían, no, nosotros tenemos que luchar para que todos tengamos el mismo número de días de vacaciones. Y bueno, las cosas se van logrando poco a poco. Se van logrando Poco a porque poco a poco, hay, es largo. porque hay voluntad política, Jimena, pero también es cierto que hay procesos, o sea, ese cuento que tú echas es muy lindo y está bien, pero hay procesos donde avanzas y donde retrocedes. Entonces, mi pregunta es cómo ir, no desde la experiencia, porque mi experiencia es desde la práctica, cómo ir permeando, más allá de lo que se hace afuera, porque también veo compañeras que están aquí y que tienen proyectos y les ha tocado casi que desdoblarse, ¿ves? O sea, porque no pueden tener esas figuras adentro, pero las pueden tener afuera. Entonces, es más bien cómo ir permeando el sistema, más allá de las individualidades. Yo soy una individualidad, pero yo no puedo decir que mi historia es la historia de los PAI del IBI, ni de casualidad. Entonces es como ir construyendo unas basecitas más fuertes, exactamente, y es transversalizando en el ámbito políticas nuestro de la públicas. investigación. Nosotros ahorita estamos en ese proyecto de perspectiva de género. Entonces quisiera proponer unas políticas públicas para que haya un sistema de evaluación científica nacional con otro sistema, con otros criterios, por ejemplo. Por cierto, por rapidito, ejemplo, porque por ejemplo ahí hay unas ¿sabes? cosas, fíjate cómo han sido, eso es una cosa que quería también, o después lo hablamos, no sé, cómo han sido las experiencias con el FONACYT, con el financista y su relación con los que ejecutan. Es de la misma manera, son los mismos lapsos, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de perspectiva de género, tú no puedes tener el proyecto de perspectiva de género del proyecto para allá y no tener perspectiva de género para las que están clavadas haciendo el proyecto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo han sido las relaciones entre estas nuevas maneras de hacer proyectos, que además es súper interesantísimo, también pasa con perspectiva, y su relación con el ente rector? Eso también sería interesante ver en qué cosas. Habría que sistematizar eso, a ver, eso Exacto. no he visto, pues. Yo quisiera decir un comentario con respecto a la justicia reparativa en otros ámbitos que no tiene que ver, si se quiere decir, con el ámbito... No, me refiero, digo, con los afrodescendientes y los indígenas. En la actualidad hay movimientos de justicia financiera que abogan por reparaciones financieras si se quiere decir, a los pueblos de personas que vienen de las ciudades, que son de las ciudades y que son víctimas de un sistema económico como en el cual vivimos, que no voy a hablar de ese, que bueno, producto de, si se quiere decir, del exceso de acumulación de riqueza de personas supermillonarias, de la corrupción política que viven los colectivos industriales, si se le pueden llamar así. Entonces, dentro de ese marco hay en la actualidad grupos que le llaman a ese tipo de reparaciones justicia financiera. De hecho, a nivel internacional hay un movimiento muy fuerte que aboga por el problema que tenemos de las sanciones, ¿no? Y que han estudiado, bueno, nosotros mismos, pero que abogan justamente por las personas que están sancionadas y el resto de los países que sufren de sanciones, de cómo todo eso debería ser como un proceso de restitución económica y financiera, que los países que sancionan a
a los países, bueno, los imperios, en este caso Estados Unidos, que sanciona naciones como Venezuela e Irak. Entonces solo quería decir ese comentario, que también esta idea de justicia reparativa no solamente tiene que ver con estos grupos a los que todos pertenecemos de alguna forma, sino también a grupos quizás más cercanos, los que venimos de colectivos obreros, que somos padres, que sufrimos, si se quiere decir, de alguna forma de un tipo de colonización que tiene que ver con todo lo que se maneja detrás del sistema financiero y la acumulación de unos en pros de la pobreza de millones. Eso hace que haya también más resistencia a hacer reparaciones por parte del norte de Uruguay. Claro. Bueno, nosotros podemos decir, nosotros podemos hablar de la colonización, nosotros podemos hablar de pedir reparaciones por los daños que nos han causado las medidas coercitivas. Claro, por supuesto. Y tenemos un monto, ¿cuánto nos costó eso? ¿Cuántos millones de dólares? Bueno, me pagan. Claro, pero... Y no van a aceptar. ¿Quién los obliga? ¿Quién nos obliga? El sistema multilateral está armado de su propia lógica. Sí, claro, por eso le digo, están esto, pueden ponerlo por Google, pues están una cantidad de personas que quieren trabajar en la justicia financiera internacional, porque aparte de esto también se trata de atacar directamente las naciones que tienen paraísos fiscales y que se hacen millonarios, ¿sabes? Simplemente por el hecho de tener un banco que permite el lavado de dinero, ¿no? Esos lugares también son lugares que de alguna manera se están tratando de, a través de la justicia financiera, tratar de reparar todo el daño que el sistema financiero internacional le ha hecho a los países del sur. O al menos visibilizar, pues. Esto podría terminar, pregunto por lo que acabas de decir, Guillermo, porque siempre lo pienso. ¿Cómo, o sea, por ejemplo, cómo se piensa el tema de las reparaciones? Digamos, por ejemplo, las medidas coercitivas, que de pronto en algún lugar de La Mancha aparezca un grupo pidiendo reparaciones de las medidas coercitivas y pidiéndole al Estado venezolano que los indemnice, por ejemplo. O sea, eso es lo que yo pregunto, porque y cómo las reparaciones históricas no terminan también siendo un cuello de botella para los propios estados que a su vez, o sea, para los propios territorios que a su vez fueron violentados. O sea, lo pregunto porque por lo menos en Colombia algunas reparaciones han sido pedirle al Estado colombiano reparaciones en cash, en plata. Entonces, ¿cómo eso no se empastela? Es lo que yo pregunto, que no sean a los organismos internacionales o a Inglaterra o a Francia, sino que se termine... Hay reparaciones internas también. Exacto. ¿Cómo se discrimina ahí? Una reparación simbólica fue realizada por el comandante Chávez cuando, con los restos de los asesinados del 27 de febrero y que fueron exhumados de la peste, pues así se llama, están enterrados de la peste. Fueron exhumados y simbólicamente puestos o sea, reconocidos con identidad. Igual que el puro del Partido Nacional. Había una obligación, entre comillas, porque el derecho internacional no obliga, al menos que tú lo aceptes, el derecho internacional además es otra entelequia, pero había una suerte de obligación para el Estado venezolano para reconocerlo desde hacía rato. Lo que pasa es que solo el gobierno de Chávez, solo Chávez fue que se reconoció el 27 de febrero. Pero luego hay otro tema ahí, que la descolonización es dolorosa también para los estados. Porque hay que diferenciar liberación y abolición. O sea, liberación hubo en Haití, en el resto de nuestros países hubo abolición. Por lo tanto, no nos debería producir ningún tipo de repelús que las comunidades apropian indemnizaciones al Estado venezolano. Es decir, hay una discusión del Estado venezolano y de las comunidades venezolanas con respecto a nuestra metrópolis, que era la colonia española, pero también con respecto a lo que hizo Inglaterra aquí, etcétera, pero también los procesos de constitución de nuestra república, por mucha gesta heroica y discurso patrioteril de cuarta, y lo de cuarta lo digo cuarta república, que el Estado venezolano tendrá que hacerse cargo en la medida en que aparezca doliente de eso. Por ejemplo, uno de los proyectos es el caso de Turiamo. De Turiamo. Y el Estado tiene que ver cómo responde a
a esa reclamación que hacen De retorno. de retorno a Tuyamo. Ahí vamos, es compleja la cosa porque hay que hacerse cargo del colonialismo interno. Exacto, es que esto Pero es creo lo que que es yo... importante hacerlo. Claro. Ahora, el caso de las medidas coercitivas no las impuso el Estado Claro. venezolano, entonces yo creo que ahí es diferente, La ¿no? esclavitud tampoco. Pero solamente que no, tuvo es que que el hacerse cargo. Estado que nosotros heredamos es también heredero de eso. Este Estado no es el heredero del que dio los que promulgaron las medidas coercitivas. O sea, ahí sería diferente. En ese caso que dijiste yo creo que no aplicaría, ¿no? Pero yo creo que hay un montón de cosas en las cuales, además yo creo que hay que trabajar esa línea también de pedir reparaciones al Estado, como Estado, no como gobierno. O sea, hay que diferenciar el gobierno actual o los gobiernos, porque no es cuestión de este ahora, ¿no? Con las cosas que se hicieron como Estado, porque si no se hace, no vamos a descolonizar el Estado. Piensa que el latifundio es el resultado del acaparamiento de tierra colonial, con lo cual ahí hay un espacio de discusión en términos de reparación, por ejemplo. Sí, puede ser la ley de tierra, pero sí, pero ahí vas para adelante y para atrás. Cosas puestas, entre otras cosas, pues, yo que trabajo más en historiografía y memoria, o sea, el problema ahí es que tenemos que, entre otras cosas, comenzar por reconocer que nuestra historia republicana es una historia colonial. Pero lamentablemente, y lo digo aquí con toda la responsabilidad del caso, porque además la convocatoria que hizo el FONACYT con respecto al tema histórico, lo que hace es reproducir justamente una historia que borra que nuestra historia republicana es una historia colonial. Pero la colonia terminó en 1810, lo cual es ridículo. Terminó para la expresión. Si el periodo de la convocatoria fue hacia 1810, el arco histórico, porque se supone que de 1810 para acá no hay, porque los historiadores como tienen en la cabeza que ellos del periodo colonial es una cosa que ellos cronifican exclusivamente de 1498 a 1810, pues lo que pasó con la construcción de la República, las sucesivas guerras civiles por la tenencia de la tierra resultado de los conflictos coloniales, eso no forma parte de la historia colonial de este país. Y eso es un trabajo que desde el Estado queda por hacer. Si el Estado tiene que comenzar por reconocer, eso. Que no es un detalle en el tema de reparaciones. Yo me quedaba pensando en lo que Guillermo decía, o tú, Jimena, no sé cuál de los dos lo nombró, que por ejemplo en Brasil habían cupos en las universidades como un digamos, acciones afirmativas. Sí, exacto, como una medida de reparación. Pero eso al final es medio absurdo en el sentido no de que les den cuotas, sino de que para llegar a la universidad hay que vencer todo un sistema. Entonces, ¿dónde está la reparación? Cuando lo vences todo el sistema y te presentan en la universidad, ¿o dónde? Por paso, es una cadena. O sea, tú haces, por ejemplo, una ley contra la discriminación racial. Sí. Entonces tú no te dejaron entrar en la Mercedes en el restaurante porque era negra. Entonces el tipo le ponemos una multa. Ajá. Entonces la ley establece una sanción para un criminal, pero no está atacando el crimen. No. Porque la ley no ataca el racismo, está atacando al racismo. Como agarras al violador y lo atacas, pero no atacas al patriarcado. Pero son pasos. Claro. Son pasos que va dando. Entonces se van construyendo sobre esa base. Entonces yo creo que sí, o sea, no puedes esperar que mañana vamos a estar en el mundo feliz. No, bueno, llevamos varios siglos. Y vas a hacer lo que va a ser más fácil primero, como una ley. Pero de una afrodescendientes aquí en el IBI. ¿No seríamos diferentes? No, en serio, digo, pensémoslo. Depende. Si el problema es entrar al IBI o el problema es entrar a la universidad o llegar a la universidad para poder... Yo lo viví en la San Bolívar. En los estudios, en los centros de investigación, en los, ¿sabes? Es decir, ¿y qué pasó en Brasil? Se hizo esa cuota con las universidades. Entonces, no es que sean medidas, además hay, la investigadora que invitamos justamente a hablar de eso, además es un balance, porque eso no es que sea la solución mágica, eso no va a acabar. Claro, pero mi pregunta ¿Pero era, qué hace? ¿va siendo escalado? Es lo que pregunto. Después hay que ver, ¿qué pasa, por ejemplo, después del problema de esos? ¿Cómo haces para que permanezcan? Exacto, para que encuentren Bueno, trabajo. tú vas creando por principio, antes de poder pensar que permanezcan, tienen que estar. Pero tú tienes que ir por paso también construyendo políticas públicas. Las acciones formativas son esas. Si la realidad brasilera, que tiene algo más de parecido en esa materia, con
segregacionismo en Estados Unidos, digamos, lo tarde que fue abolir la esclavitud en Brasil, pero visto lo visto, los problemas que ha generado las acciones afirmativas 60 años después en Estados Unidos, habría que pensarse como país, no sé en el caso brasileño, pero en el caso venezolano, si las acciones afirmativas son la vía. Sí, claro, exacto. Porque pueden ser, no pueden generar otros problemas que son, no sé si mejores o peores, pero que habría que ver cómo se manejan también. Y muchas veces nos lanzamos por, bueno, si las acciones afirmativas, por decir algo, y no estamos viendo que las experiencias que hay en otros países donde eso se ha aplicado, pues han sido positivas en unos casos y no tanto en otros. Entonces, ¿cómo hacer un balance de eso y tomar? Porque tiene un componente de colonizador tan fácil. Porque tú haces la educación intercultural bilingüe, y tú le enseñas a los indígenas en su idioma, en toda América. Yo prefiero que se lo enseñen en castellano y que no entiendan. Exacto. Claro. Entonces, no es intercultural, va en una sola dirección, porque a los chamos de Tucupita no les enseñan guarabo, a los criollos. Le enseñan castellano a los indígenas. Y le dan su clase en guarabo, pero ¿por qué no le enseñan guarabo a los criollos? Porque no hablan en la plaza de Oriar guarabo o castellano, y no importa cuál es el idioma, porque todo el mundo lo entiende. Eso sería más descolonizador. Claro. O sea, que te reconocen mutuamente. Pero es igual, yo podría poner una acción afirmativa y entonces el consejo directivo va a ser todo negro, que crean el Science Citation Index y te van a no hacemos nada, y todos hombres y tal. Por eso es importante conocer las diferentes acciones afirmativas que han existido y poder hacer balances y poder ver cómo se va pensando, las cosas que se pueden retomar, las cosas que no, las cosas, porque es un campo que es complicado. Es complejo. Es complejo, no es que haya una receta, paso 1, paso 2, paso 3, es complejo y además es diferente según las diferentes realidades históricas, según los diferentes ámbitos, es un tema complejo. Además el seguimiento, o sea, cualquier política es una nueva línea de estudio. Yo creo que aquí en Venezuela ese proceso, eso que estás hablando tú, Guillermo, del proceso de la descolonización, es como darse cuenta que, y hay un grupo de historiadores en eso, que en 1810 no acabó la época de la colonia, sino que la colonia la tenemos aquí, porque la ciudad, el sistema educativo, el peso de la religión y todo eso nos aterriza ahorita. El racismo institucional, el racismo de Estado. Y en muchas investigaciones, si tú no citas a un extranjero, esa investigación está mala. Y no pasas la maestría, no pasas. Y es así, pues estamos ahorita en el siglo XXI, entonces esta línea o esta forma de investigar que se está trazando en este momento, a mí me parece que es maravilloso y es así como que a lo mejor darse con una pared, pero lo que dice Ximena, si detrás de ellos no hay un grupo de personas que insista en este modo de investigar, esto muere y nos sigue arropando esa visión tradicional, por ejemplo, del FONACYT. Claro, pero lo que yo planteaba es que no se puede quedar solo por los resquicios, porque entonces aquí también tiene que haber reconocimiento en los institutos, precisamente por eso que tú estás diciendo, porque si no, no se mueve esa estructura. La lucha la tenemos que dar de forma simultánea, sí, es así, interna y externa. A mí aquí no me dejaron hacer, acreditar el seminario de reparaciones. ¿Qué hice? Pedí apoyo al ministerio y después entonces el mismo publicó el seminario. Bueno, hay que buscar formas, uno trata de ver, ¿sabes? Por dónde se mete, cómo hace, cómo te... Hay que decir que la semana pasada la ministra cuando estuvo aquí habló de pensar nuevas formas de evaluación de la investigación dentro del instituto. Evaluar y dijo, la China también hace ciencia. Un proyecto que está siendo financiado por el FONACYT. No, y reconoció la filosofía como ciencia. Increíble. Ahí sí se pasó. Exacto. Ahí se pasó. Hasta ahí no, tampoco voy a elecciones. Yo soy filósofo de formación. Me pasaste. Bueno, repíteme una palabrita para todos aquí. Hace 2 años me paseaba por la Plaza Bolívar y vi que decía Instituto de Saberes Africanos. Y subí, en verdad, o
sea, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocer diferentes continentes, y al africano solo me atreví a conocer la parte norte de África, nunca me fui hacia la parte interna central de África. Me convencieron y me inscribí en el curso, un diplomado que dictó ahí. Tuve la oportunidad de conocer a Carmen ahí, compartimos las actividades que hay, los visitan. Y quiero decirles que sí, que creo que el instituto está promovido también a través del ministerio, lo promueve el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y vi al profesor Reinaldo ahí, casualidad, aperturaste con ese video. Lo que le quiero decir es que cuando uno empieza a conocer esto, le llama la atención, y a través de que empezamos con el curso, en varias oportunidades los vi a ustedes en actividades que tuvieron que ver con África también en la Cancillería. Entonces de ahí esa promoción que se le fue dando a todos estos eventos, bueno, veo que han tenido sus resultados, porque